Hola, ¿qué tal amigos de Culturizarte? Hoy nos encontramos con el licenciado Noel Omar Martínez Martínez, egresado de la Facultad de Música de la UNAM y viene a conversar con nosotros acerca de esta formación profesional y acerca de lo importante que puede ser y también en invitar a todos los jóvenes o a las personas que hoy nos están mirando a través de Culturizarte, pues para platicar acerca de lo que es el ser un licenciado en educación, en música, perdón. Adelante, bienvenido Omar, ¿cómo te encuentras? Hola Isaí, muchas gracias. Estoy bien, espero que tú también estés bien. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer el espacio y la invitación que me han hecho para poder tener esta charla. Y pues sí, así como comentas, vamos a estar platicando de algunos temas que son importantes y de algunas cuestiones y para platicarles un poquito más de cómo ha sido mi experiencia estudiando una carrera de música y en general con mi formación profesional. Ok, bueno, pues para dar ya de inicio con esto, ¿qué es lo que tiene que hacer un joven para poder estudiar esta formación de música y acerca de tu experiencia, qué tiempo se necesita, si se necesita hacer un estudio previo, algún propedéutico, cómo se inicia este proceso? Claro. Bueno, te explico que yo estudié en la Facultad de Música de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta es una de las carreras que cuenta con una característica que se llama prerequisitos, y esto quiere decir que cualquier aspirante que desee entrar a esta facultad ya tiene que tener un conjunto de conocimientos previos. Esto quiere decir que en mi caso yo estudié la licenciatura en instrumentista, flauta transversa. Esta carrera de instrumentista se puede estudiar pues, diferentes instrumentos, ya sea instrumentos de cuerdas, de alientos maderas, alientos metales, percusiones, etcétera. En la Facultad de Música existen otras carreras además de instrumentista, como canto, composición, etnomusicología, eh, etcétera. Entonces, la carrera que yo estudié es instrumentista. En mi caso, yo estudié flauta transversa y sí requiere de conocimientos previos. La carrera se divide en dos partes. Hay un curso propedéutico y la licenciatura. Eh, el curso propedéutico tiene una duración de 6 semestres y después hay un examen, hay un conjunto de exámenes intermedios entre el propedéutico y la licenciatura que se conoce como cambio de nivel. En un momento hablaré un poquito más a detalle de cada uno de los exámenes y la licenciatura consta de 8 semestres. Entonces estaríamos hablando de un total de 14 semestres, sumando propedéutico y licenciatura. Esto quiere decir que en total es una carrera que dura 7 años si se logra concretar en tiempo y forma. Eh, Como te comentaba hace un momento, sí requiere de conocimientos musicales previos. Eh, Se requiere, bueno, pues que ya haya conocimientos básicos de solfeo y sobre todo de ejecución del instrumento. Para entrar a la Facultad de Música se realizan dos exámenes. Uno se llama AMG, que quiere decir Aptitudes Musicales Generales, y el otro es el de área específica, o en este caso, pues que es una audición del instrumento al cual el aspirante se está postulando. En el caso del AMG, que es el examen de aptitudes musicales generales, consiste en un examen en el cual la escuela lo que busca es eh, darse una idea de qué forma y de qué tanto están escuchando los aspirantes. Es un examen que es una grabación en el cual son diferentes tipos de ejercicios que se tienen que resolver en ese momento. Eh, La mayoría de este examen está basado en una grabación que el alumno escucha y se va contestando el examen. Entonces, ese es el primer examen que se realiza. Cuando ya se obtienen los resultados de ese examen, en caso de haber aprobado, se pasa al segundo examen que es el de área específica. En este caso, en mi caso que es flauta, eh, al momento de lanzar la convocatoria, la universidad lanza también una lista de repertorio para tener una referencia de lo que van a preguntar en la audición. Entonces, por lo general, este material son un conjunto de escalas en instrumento, en todas las tonalidades, por lo general se pide,
a la mera hora los sinodales deciden eh, escuchar ciertas partes de la audición, pero eso es ya a decisión de ellos en el momento. Entonces, el aspirante por lo general lo que hace es preparar todo el material, prepara este conjunto de técnica y además de ser posible, bueno, no es posible, además piden que prepares una pieza, la cual no tiene que ser forzosamente una pieza de corte académico, sino puede ser también una canción popular o algo que no necesariamente sea académico. Esto es más que nada con el nivel de que ellos puedan escuchar y puedan ver cómo tocas el instrumento, en el cual entonces por lo general lo que ellos evalúan pues es que aspectos básicos, que tengas una buena postura y que tengas unos buenos cimientos, como quien dice, que tengas unos buenos cimientos para los cuales ellos puedan ayudarte a pulir esa técnica y darte más herramientas para que tú puedas continuar desarrollándote en el instrumento. Entonces, por lo general, en mi caso, cuando yo apliqué para la facultad, fueron bastantes flautistas los que llegaron. Es un número, el cupo en general es un poco reducido, no solo en flauta, sino en general en la escuela, los cupos son un poco reducidos por lo general, varían de acuerdo en cada nuevo ingreso, pero por lo general son cupos reducidos. Entonces, eh, bueno, pues se pasa la audición, uno entra a donde están los sinodales, toca, los sinodales observan, de momento no hacen muchos comentarios y en el proceso, en el momento de la audición es eso, uno se prepara lo mejor que puede, llega el momento de la audición, espera su turno, entra, bueno, toca lo que hayas preparado, el, el jurado hace un par de preguntas de si lo consideran necesario o si no, eso es todo, y ya. Entonces después lo que pasa es que promedian el resultado de los dos exámenes, tanto del AMG como el de área específica, y con base en eso ellos después arrojan un resultado final que es, bueno, aceptado o no aceptado. Y en el caso de ser aceptado, pues ya eso es lo que te da derecho a cursar el propedéutico. Entonces, después, lo que sigue en el propedéutico, como te comentaba, pues es un proceso de 6 semestres, en el cual, bueno, se llevan, en el caso de los instrumentistas, llevamos materias como introducción a la música, solfeo, armonía, como tanto conocimientos teóricos como prácticos. Llevamos también materias en las cuales nos enseñan a tocar en conjuntos, se llama conjuntos instrumentales, que pueden ser desde ensambles pequeños de cámaras de 3 o 4 personas hasta agrupaciones grandes, como de momento llega a ser la banda sinfónica de la facultad, por ejemplo. Como te comento, pues una etapa de la carrera que dura 6 semestres y en cada semestre, bueno, desde que entras a la facultad, se te es asignado un maestro de instrumento y tienes una clase de instrumento a la semana y además de las demás materias. Entonces, como en cualquier carrera, pues cada final de semestre hay evaluaciones. En nuestro caso, por lo general, esas evaluaciones pues son recitales en los cuales podría o no haber público, depende del caso. Bueno, ahorita, como sabemos, pues en este momento no hay ningún concierto hasta ahorita donde haya público por lo de la pandemia, pero en condiciones normales podría haber público en los exámenes o no, depende de lo que decidan los maestros. Y por lo general, pues se toca acompañado de un piano, diferentes obras. Los maestros, bueno, ellos eh, hacen un plan para que tú, dependiendo de las cualidades y de las aptitudes de cada alumno, para acompañarlo y para ayudarlo en este proceso de que vaya adquiriendo más herramientas para poder avanzando en el repertorio. Entonces, una vez que se concluye ese proceso de 6 semestres, como comentaba hace rato, viene un proceso interno que se llama cambio de nivel. En, en este examen, también son 2 exámenes, es un par de exámenes. Por una parte, se hace el examen de ingreso a la UNAM, se hace en todas las carreras. En el caso de la Facultad de Música, se aplica el examen de área 4, que es Humanidades y Ciencias Sociales, y el puntaje que la universidad pide varía, dependiendo de la carrera que se estudie. En
En el caso de piano, etnomusicología, instrumentistas, los puntajes llegan a variar y cambian. Por lo general cambian cada ingreso. Entonces, bueno, eso se sabe ya en el momento que se hace el examen. Por otra parte, también hay un examen de instrumento interno de la facultad, en el cual, bueno, pues el alumno prepara un concierto, un recital, del cual ya hay un formato preestablecido, en el cual pues se nos indica que tenemos que incluir una obra mexicana, una obra barroca o clásica, una obra moderna, etcétera, ¿no? Como obras que sean contrastantes y que el alumno pueda demostrar pues sus habilidades con esa versatilidad de las obras. Eh, Funciona un poquito igual que lo que te contaba hace rato, se hace un concierto, un examen en donde hay un conjunto de sinodales y ellos pueden decidir si quieren escuchar todo el material o escuchan algunas partes específicas o dependiendo del caso. Entonces, bueno, pasa este examen, hay una deliberación, los sinodales deciden si hay un resultado aprobatorio o no. Entonces, para poder ingresar ya como tal a la licenciatura, es necesario aprobar los dos exámenes, tanto el cambio de nivel, que es el concierto interno, como el examen de ingreso a la UNAM. Una vez que se han aprobado estos dos exámenes, ahora sí ya el alumno entra a la licenciatura y comienza este proceso que te digo, esta segunda etapa, que dura 8 semestres más. Entonces ahí son 4 años más de la carrera y pues las materias que se llevan en la licenciatura son diferentes de las materias que se llevan en el propedéutico. Claro que sí hay una continuidad en el conocimiento y en las herramientas que se van adquiriendo, pero la carga de materias es mayor en la licenciatura y por ende pues también el nivel que exigen es un poco más alto. Eh, de nuevo pues se asigna un maestro que podría o no ser el mismo que fue el maestro de propedéutico. Incluso, bueno, dentro de la escuela hay como esta flexibilidad de que los alumnos, si en algún momento no se sienten cómodos con el maestro que les fue asignado, hay esa posibilidad de cambiar después. Hay como esta posibilidad de cambios, porque en el caso de flauta hay alrededor de 7 maestros diferentes más o menos. Entonces, sí hay esta posibilidad de cambiar de maestro, porque también con la experiencia que uno va adquiriendo, uno va aprendiendo que hay algunos maestros que funcionan mejor para uno o no funcionan, porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera y depende como de varias cosas, como de, de la personalidad, de repente cómo se relaciona el alumno con sus estudios, de qué tan comprometido está, de qué tanto tiempo tiene disponible para estudiar su instrumento. Sí es una carrera muy demandante en el sentido de que sí exige mucho tiempo de parte del alumno, tanto para las actividades que se tienen que realizar en la escuela, pero más que nada por las horas que tienen que dedicar a estudiar su instrumento para resolver pues todos los ensayos y compromisos que tenga de pronto dentro de la escuela. También se llevan materias como música de cámara, que bueno, pues básicamente pues está enfocada a que aprendas a tocar en conjuntos, ya sea pues con otros instrumentos de otras familias. En el caso de flauta pues se puede hacer ensambles con otros alientos madera, con cuerdas, con percusiones. Ahí depende ya de lo que el alumno quiera hacer. No hay como la escuela no te obliga a tocar con un ensamble en específico, sino más bien ahí depende de cada quien, qué es lo que le interese practicar. Eh, Llevamos otro tipo de materias como contrapunto, análisis de la teoría musical, conjuntos orquestales y bueno, pues ya al final de la carrera otras materias como filosofía de la música o seminario de titulación, metodología de la investigación, que pues son materias que preparan para ya el proceso final de titulación en el que se espera que el alumno escriba algo. Ok, y aquí en este que comentabas de todo este proceso, de verdad que sí es interesante y me imagino la parte esa de empatía que debe haber entre el maestro y el alumno, ¿no? Para poder sacar el mejor provecho de esto. En todo este proceso que has vivido,
¿Cuál fue tu sentir en tu primera intervención en algún recital, alguna anécdota que tú tengas así que digas, esta no la voy a cambiar por, me imagino que han de ser muchas, ¿no? Pero alguna que tú tengas que digas, esta es la que no voy a cambiar o seguiré pensando en ella durante toda mi vida. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que, como dices, pues sí, sí hay varias, pero he tenido la fortuna de colaborar en proyectos muy interesantes y que han sido muy enriquecedores para mí. Y una de las cosas que a mí me gustaron de mi formación es que a través de la facultad, cada cierto tiempo existen festivales de flauta, ¿no? Bueno, en el caso de mi formación, que soy como flautista, realizan festivales en los cuales traen a maestros pues de muy alto nivel de otros países y vienen durante, por lo general es una semana, que vienen a la escuela y dan un curso en el cual pues son clases magistrales y es un curso abierto a todos los flautistas que quieran venir. Entonces vienen flautistas de toda la República, incluso han llegado a venir de otros países. Eh, por lo general, este tipo de actividades tienen un costo muy bajo, en el cual se paga algo simbólico que es pues, para apoyar a la universidad justo para que pueda seguir realizando estas actividades. Y yo creo que en mi caso, pues una de las experiencias más enriquecedoras fue en uno de estos festivales. Fue cuando conocí a una maestra venezolana que ahorita radica en la Ciudad de México, que se llama María Gabriela Rodríguez. Eh, ella es, en Venezuela, ella era directora y fundadora de la Orquesta Nacional de Flautas de Venezuela y hubo una actividad en uno de esos festivales de flauta en el cual formaron una orquesta de flautas y fuimos alrededor de 100 flautistas tocando una orquesta de flautas y ella dirigiendo. Sí ha sido una experiencia muy única porque no es muy común que de entrada que haya una orquesta de flautas y en segunda que sea un cuerpo tan nutrido, pues no es algo que ocurra muy seguido. Y bueno, yo creo que de momento pues es como una de las experiencias que más me brincan y que yo creo que difícilmente pues se va a repetir por digo de las características que tuvo. Y bueno, pues trabajar con una maestra de esa talla pues también es toda una experiencia muy enriquecedora y pues bueno, nos llenó de aprendizaje a todos. Ok, y dentro de estas experiencias, ¿algún evento en particular al que hayas asistido aquí de nuestro país? ¿Algún concierto o algo que tú nos puedas comentar? Claro. Bueno, yo hacia mis últimos años de la licenciatura tuve la oportunidad de tocar en la orquesta de la escuela, la orquesta Estanislao Mejía de la Facultad de Música. Y bueno, eh, en este conjunto yo tuve la oportunidad de presentarme en repetidas ocasiones en recintos como la Sala Nezahualcóyotl, que bueno, para las personas que nos dedicamos a eso, pues creo que es un recinto muy importante en el cual pues por lo general nosotros vamos ahí a escuchar orquestas y a ver a solistas y un espacio en el cual pues se hace la música, ¿no? Entonces creo que rescato eso, como que la oportunidad que tuve de estar en ese escenario algunas veces bueno, con la orquesta y hubo varios proyectos interesantes, bueno, pudimos estrenar dos óperas mexicanas. Una de esas óperas fue rescatada, no se había hecho el estreno y pudimos hacer ese estreno. Tuve la experiencia de colaborar en el taller de ópera, en el cual, pues bueno, para mí fue pues ver cómo se hace la ópera y todo lo que implica. Fue un trabajo conjunto tanto de la Facultad de Arquitectura también, en los cuales estuvieron apoyando en cuestiones como de la realización de la escenografía y hubo también colaboración de la gente de censura de teatro y bueno, fue un proyecto bastante grande en el cual pues fue un trabajo muy interesante en el que se hizo ahí y creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. Ok, y ahora en tu experiencia, ¿en qué momento te das cuenta de que esto es para ti? O sea, en qué momento dices, yo voy a hacer esto? Porque de verdad que debe ser pues una decisión, me imagino que como cualquier profesión, pero es que esto, desde el momento que me estás comentando la duración,
claro, desde el momento de todo el proceso, pues es algo súper demandante y debes tener una característica de vocación y de amor a esta forma del arte. Y me gustaría que platicaras eso y cómo se da también la parte de los papás en este punto muy importante, sobre todo para que las personas que nos escuchen, ya sean o nos vean, ya sean padres de familia o jóvenes, pues digan, cómo se le hace para defender pues este sentir, porque no pudiera decir que no cualquiera lo pudiera tener, ¿no? claro. Bueno, te comento un poco, mi historia es un poco chistosa en ese sentido porque yo no empecé tocando la flauta transversa. Bueno, yo soy originario de Oaxaca y como sabrás es muy común aquí en Oaxaca que haya estas bandas sinfónicas, las cuales pues se toca pues mucha música regional que hay aquí. Es como muy común, parte pues de las tradiciones y de la cultura de aquí, ¿no? Siempre hay esta figura de la banda tocando y bueno, pues yo desde que era muy chico siempre tuve pues este contacto con la música de esa parte, ¿no? Como de las bandas sinfónicas y mi primer contacto con la música fue en una banda juvenil, cuando en la comunidad de la cual yo soy originario, que es San Sebastián Tutla en Oaxaca, se abrió esta convocatoria para formar esta banda. Eh, bueno, yo fui, entré a la banda y originalmente yo tenía la idea y el deseo de tocar saxofón, pero cuando yo entré a la banda ya los saxofonistas estaban completos y ya no fue posible que yo tocara el saxofón, entonces la maestra me dijo, bueno, vas a tocar trompeta. Y yo no tenía pensado tocar trompeta, pero como me gustaba mucho la banda y me gustaba mucho lo de la música, pues me quedé y toqué trompeta algunos años y con el tiempo fui descubriendo que no era el instrumento al cual yo me quería dedicar porque no sentía que fuera para mí. Eh, Después tuve un cambio y empecé a tocar en una orquesta juvenil y ahí eh, toqué con trabajo un tiempo. Entonces estuve tocando con trabajo un tiempo, pero ahí en esa orquesta fue cuando yo me enamoré de la flauta. Fue cuando yo vi, bueno, más de cerca cómo era el trabajo que hacían los flautistas y el sonido. Empecé como a poner más atención en cómo era la flauta y cómo sonaba la flauta en las bandas, en otras agrupaciones. De ahí vino como mi deseo, ¿no? De aprender a tocar flauta. Por lo general, las personas que tocan flauta empiezan pequeños. En mi caso, pues yo ya empecé eh, prácticamente a los 17, 18 años, lo cual algunos pensarían que ya es una edad muy avanzada para empezar con la flauta. Pero bueno, yo en ese momento aún no estaba seguro si quería estudiar eso o no. De momento yo lo único que sabía era que pues quería aprender a tocar la flauta y conforme fui terminando mis estudios de bachillerato y bueno, empecé a ver, ¿no? Qué opciones tenía y qué carrera quería estudiar, pues me di cuenta que las carreras que comúnmente, bueno, pues las personas se inclinan por ellas, no me llamaban tanto la atención, digamos como, no sé, ¿no? Otro tipo de carreras un poquito más comunes. Entonces como que me di cuenta que no me llamaban tanto la atención y pues fue como detenerme a pensar un momento qué era lo que realmente quería estudiar, porque me di cuenta que era necesario que fuera algo que me gustara, pues si lo quería hacer bien. Entonces, cuando se abrió esta posibilidad de estudiar música, bueno, yo antes que aventarme, lo que hice fue empezar a preguntar un poco a los maestros de la orquesta o a gente un poco que ya tenía más experiencia estudiando música o que habían ido a la Ciudad de México a estudiar música para que me platicara un poco cómo había sido su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, primero, en mi caso, pues fue eso, primero informarme, buscar información con personas que yo conociera o que yo sabía que habían pues, tenido ese contacto. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando supe que en Oaxaca, pues no, de momento no había en ese momento pues
una posibilidad de hacer una licenciatura en música, no había como tal una escuela en la cual se pudiera estudiar a nivel licenciatura. Entonces, pues las opciones principales estaban en la Ciudad de México, ya fuera en el Conservatorio Nacional de Música. En ese entonces la Facultad de Música se llamaba Escuela Nacional de Música. Hay otra escuela que pertenece al INBA que se llama Escuela Superior de Música y una más que se llama Olindio Listi. Entonces, bueno, esas eran las cuatro opciones que había. Entonces, fue un proceso de ir definiendo cosas poco a poco, ¿no? Ya sabía cómo funcionaba más o menos y ya sabía cuáles eran las escuelas. Bueno, ya me había enterado cuánto duraba la carrera, ya me había dado este espanto primero, ¿no? De cuánto tiempo iba a durar. Y bueno, pues como dices, sí, una parte muy importante para que eso fuera posible pues, fue el apoyo de mi familia. Entonces, bueno, pues fue planteárselo pues, a mis papás, ese deseo, ¿no? Que tenía de irme a vivir a la Ciudad de México y bueno, pues pedir su apoyo, ¿no? Pedir su apoyo y porque pues como te imaginarás, pues mudarse de ciudad pues implica eh, bastantes gastos, ¿no? En el sentido de que pues se tiene que rentar un lugar y los alimentos, el transporte, etcétera. Entonces hay algunas personas que eh, de pronto tienen familiares y llegan a vivir con ellos. En mi caso pues no tenía como tal esa opción, así que tenía que buscar un lugar donde vivir. De repente por ahí yo supe que otros compañeros míos de la orquesta se iban a ir también, entonces pues fue un poco ponernos de acuerdo, juntarnos y Sí. para vivir juntos, para compartir los gastos y pues pues, lanzarnos, ¿no? En esta aventura de irnos a la Ciudad de México, porque pues bueno, al menos en mi caso había ido un par de veces porque habíamos tocado con la Orquesta Juvenil en algunos eventos en la Ciudad de México, pero pues como tal yo no conocía la ciudad. O sea, yo no sabía moverme en la ciudad, no, los transportes, etcétera, ¿no? Porque es un poco complicado lo de la ciudad. Y bueno, pues obviamente es muy diferente a cómo funciona todo allá, a cómo funciona aquí en Oaxaca, ¿no? Es mucho más grande y bueno, es un poco diferente la dinámica. Entonces, bueno, pues al principio, pues fue también, como te digo, buscar esa información de cómo era el proceso de admisión, cómo eran los exámenes, qué tenía que hacer, cómo me tenía que preparar. Entonces se lo planteé a mi maestro de flauta en ese momento y le dije, bueno, maestro, yo quiero que me ayude a prepararme porque me gustaría aplicar este examen para entrar a la facultad, bueno, a la Nacional, ¿no? De Música. Entonces, bueno, cuando vimos que era un chorro de material, bueno, fue como, lo bueno es que lo dan con tiempo de anticipación, o sea, no es de un día para Sí. otro. La escuela da si no me equivoco, 2 meses o, bueno, por lo menos más de un mes, y es. Entonces, es cuestión de organizar más que nada, o sea, mucho depende de eso, ¿no? De organizar el tiempo y de, como te digo, pues de disponer de ese tiempo para preparar ese material. Entonces, bueno, pues me preparé lo mejor que pude y pues me fui para allá, hice los exámenes. Estos exámenes pues no ocurren uno tras otro, sino hay un espacio entre ellos. Entonces, pues fue un poco hacer el primer examen, eh, esperar a que salieran los resultados. Eh, las primeras veces que fui, pues me acompañaron mis padres, mi padre me acompañó a la ciudad, porque pues como te digo, yo no sabía andar allá. Verse. Entonces, bueno, con unos conocidos que teníamos, nos ayudaron, nos llevaron a la escuela, por ahí nos ayudaron a movernos y demás, ¿no? Entonces fue un poco ir llevando ese proceso poco a poco hasta que llegó el momento del resultado final, en el cual, bueno, pues la escuela me dijo que estaba aceptado y, y ahí empezaron otras dificultades, ¿no? Como ir a la ciudad y conseguir un lugar en donde vivir, eh, rentar un espacio, de repente como que eh, sería bueno que hubiera como una persona que ya esté ahí para ayudar, ¿no? En mi caso, pues no había en ese momento una persona que ya estuviera viviendo ahí. Entonces, pues
fue mucho de probar suerte, la verdad, o sea, no fue sí fue bastante pues de arriesgarme y de ver qué pasaba, de ver cómo iban pasando las cosas, pero pues como dices, con esa determinación de querer hacerlo, porque yo desde el principio sabía que iba a ser un camino muy largo y que pues iba a haber algunas complicaciones en el camino y sí las hubo. Entonces, fue un poco eso y pues creo que para que vaya a funcionar, pues era necesario esto que te digo, ¿no? De querer hacerlo y para poder realmente comprometerse con eso y para poder realmente disponer del tiempo para hacerlo. En mi caso, pues yo tuve la fortuna de que mis papás me apoyaran, pero hay muchos compañeros que, a pesar de que sus padres los apoyan, se ven en la necesidad de trabajar, por ejemplo, trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo cual sí es posible hacerlo, pero por cuestiones de horarios y de tiempo y demás, sí es un poco complicado, pero bueno, hay muchas personas que lo hacen así de ese modo también y sí es posible también, porque bueno, pues como te podrás imaginar, pues es un poco también cara la Ciudad de México, entonces hay muchos gastos, ¿no? Todo el tiempo. En cuanto a la escuela, pues no es cara, porque pagamos cuando se hace el proceso de postulación, se paga una ficha y ya una vez que uno es admitido en la universidad, la reinscripción cuesta alrededor de 50 centavos. Uno puede hacer una donación de lo que guste a la universidad. Este, ahí es como un poco abierto a la consideración y a las posibilidades de cada quien, pero bueno, en sí la educación pues no es cara en cuanto a la universidad. Ciertamente en la carrera de música sí implica otro tipo de gastos porque de repente pues, se tienen que comprar materiales, bueno, los instrumentos por lo general son bastante caros, pero pues en cuanto a los maestros y a la educación, pues no es cara en ese sentido, más bien como que los gastos vienen implícitos en otras cuestiones que tienen que ver más con la alimentación, el hospedaje, etcétera. Ok, no, pues fíjate que qué interesante. Yo creo que todos los amigos y seguidores de Culturizarte y de Caravana del Arte, pues tendrán mucha atención en todo lo que nos has comentado de manera tan detallada y de manera tan precisa, ¿no? Y para cerrar pues con esta entrevista, pues me gustaría que le dejaras un mensaje a los jóvenes, a los chicos que hoy están pues a temprana edad, llamémosles, pudieran estar en secundaria ya con esto que decías de las etapas y los momentos en que debe iniciarse con esto y si quieres compartirnos alguna red social donde puedan checar tu trabajo o tus participaciones, pues para nosotros sería muy motivante verte. Adelante. Claro, bueno, pues sí, antes que nada quiero yo informarles a todos que la Facultad de Música no tiene un límite de edad para postularse a una carrera de música. Entonces, obviamente sí es recomendable hacerlo a una edad temprana por esta cuestión de la duración de la carrera, pero también me gustaría que supieran que si son un poco más grandes o si ya salieron de la prepa o tienen, no sé, más de 20 años, etcétera, no lo vean como un impedimento para intentarlo, para postularse, porque hay mucha gente que entra más grande, mucha gente que entra muy joven y en la escuela es una diversidad de alumnos y de diferentes edades, de diferentes lugares del país. Entonces, de entrada me gustaría que se supiera eso, que no es una carrera que esté reservada solo para gente joven. Sí es recomendable, pero bueno, no es un requisito fijo. Y por otra parte, pues recordarles que cada quien lleva este proceso de manera diferente, porque como dije al principio, cada alumno es diferente y cada quien tiene una forma diferente de relacionarse con la música y con la carrera que decide estudiar. Entonces, bueno, pues yo quiero hacer esta invitación para los jóvenes y para las personas que me estén escuchando, que si están considerando estudiar una carrera de música, ya sea en la Facultad de Música o en otra escuela, yo los invito a que se acerquen a personas que han estado ahí, que se informen y se empapen de la mayor información que puedan desde antes, incluso si tienen la posibilidad que visiten estos espacios.
en el caso de la Facultad de Música, se puede ir e incluso se puede entrar de oyente a algunas clases sin necesidad de ser alumno. Entonces es una posibilidad que al menos en la Facultad de Música hay, no en todas las escuelas, pero que se acerquen a los espacios y que busquen a los maestros que dan clases ahí, que investiguen de ellos en YouTube o que, como dices, los busquen en sus redes sociales, que traten de contactarlos para platicar con ellos y para que ellos tengan una visión un poquito más aterrizada de cómo es y no lleguen de pronto en ceros o sin saber nada, ¿no? Porque creo que es importante. Y bueno, pues yo los invitaría a ser muy determinados y a ser muy pacientes porque es un camino largo en el cual, bueno, pues se van a encontrar con muchas dificultades, pero si las logran superar también se van a encontrar con muchas satisfacciones. Es una carrera muy bonita en la cual pues no aprende muchas cosas muy interesantes y bueno, en esto de la música pues nunca se deja de aprender y es algo que no se acaba, siempre sigue saliendo música nueva o antiguas, hay música que se sigue estudiando, etcétera, ¿no? Como que es un mundo muy amplio de la música, entonces yo los invito tanto a los flautistas como a quien sea que le interese entrar estudiar una carrera de este tipo, pues primero, como digo, que se empapen de toda la información que puedan, que tienen la posibilidad de visitar estos espacios, que lo hagan, de acercarse a los maestros, y si deciden que se van a aventar, pues que tengan la determinación, pero que sean muy pacientes también, que lo hagan pues con amor, ¿sabes? Su trabajo, porque pues va a requerir que les guste mucho para que puedan comprometerse y sobre todo pues que recuerden lo que dije, ¿no? Me gustaría hacer mucho hincapié en esto de que cada quien tiene un proceso diferente porque no todos tuvimos las mismas oportunidades. Hay muchas personas que tienen la posibilidad de empezar muy chicos a tener clases de música o a tocar instrumentos, pero no todas las personas. Entonces, que no piensen, que no vean esto como un impedimento para estudiar una carrera de música, porque sí se puede siempre y cuando pues uno tenga el compromiso y se comprometa pues a dedicarle las horas del instrumento y a estar ahí pues en la escuela aguantando, ¿no? Y sobre todo pues un paso a la vez de todo este largo camino, pero pues es un camino lleno de aprendizaje y de muchas cosas muy enriquecedoras. Y bueno, en cuanto a lo de las redes sociales, bueno, como ya saben, pues yo soy flautista, entonces si ustedes desean conocer un poco más de mi trabajo, pues me pueden encontrar en Facebook como Noel Omar Martínez y en YouTube, en mi canal de YouTube como Noel Omar Martínez Flautista, en el cual pues ahí pueden encontrarme y pues sientan la confianza de contactarme también algunos si se va a platicar conmigo o alguna duda un poquito más específica, etcétera. Escriban en mis redes sociales, manden un mensaje y pues yo en la medida de lo posible pues les contestaré y para apoyarlos en lo que se pueda. Estoy aquí también para ayudar a las personas. Pues excelente, le agradecemos a Noel Omar Martínez hoy esta vasta explicación y pues ya escucharon, si alguno de ustedes está interesado y tienen alguna duda, alguna inquietud, pues aquí está la oferta de Noel para decirles se puede hacer esto, esta es la experiencia y por aquí puedes iniciar tu camino. Pues agradecemos mucho su participación el día de hoy con nosotros y esperamos en algún otro momento también poder tener la oportunidad de verlo en acción. De hecho, aquí vamos a presentar una parte de la interpretación de él, pero básicamente esperemos que en algún momento en algún evento de Culturizarte él nos pudiera también acompañar, sobre todo aprovechando hoy, pues que esto ya vino, ya se va a quedar y en algún momento vamos a seguir alternando con todo esto, independientemente de que regresemos a lo que llamamos la nueva normalidad o a la vida que estábamos llevando. Entonces, muchísimas gracias y para todos los amigos de Culturizarte, pues los invitamos a que cada viernes nos contacten a partir de las 7 de la noche en el Facebook Live en Colectivo Voces. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias también a ustedes de nuevo por el espacio.